El análisis presentado, de la nota presentada por el contador Sandoval Martínez, deducimos o tenemos en cuenta algunos puntos entre los cuales primero hace mención a un número de tarifaria que corresponde a la tarifaria anterior, que es la 241/2020, que no es la que está vigente. La tarifaria vigente promulgada por el Honorable Consejo Deliberante es la 204/2021 y esa es sobre la cual él tendría que haber basado su análisis. Él hace mención sobre el artículo 98, que es en donde se define el valor del módulo municipal anual, el cual tiene dos valores para todo el año, ¿sí? De 135 para el primer semestre y de 162 para el segundo semestre. Ese valor está definido, determinado y es taxativo para el 2022 y no quedó sujeto el aumento del segundo semestre a una evaluación posterior en función de dos variables que él menciona ahí por el Honorable Consejo Deliberante. Entonces, de esta manera, ese artículo, ese párrafo que él menciona ahí, no procede. A partir de ahí él hace un análisis donde dice que no corresponde aplicar el valor del valor del módulo municipal del segundo semestre porque no está determinado y el valor está determinado. Entonces, de esta manera, para calcular un impuesto anual o una tasa anual, a nosotros, por estar determinado en la tarifaria vigente, nos implica utilizar el valor del módulo anual, teniendo en cuenta los dos valores, ¿sí? Cada impuesto y cada tasa tiene un hecho imponible que se calcula de determinada manera, no son todos iguales, pero sí a nosotros nos implica calcular el impuesto anual para todos los contribuyentes, que va a ser el mismo en función de estos dos valores, y el que quiere hacer el pago anticipado del impuesto anual va a acceder a un descuento del 20% en el caso del impuesto inmobiliario o la tasa, más el 833, que es el beneficio contribuyente cumplidor para aquellos que accedan o que tengan las deudas al día, y ese es el descuento del pago anual. El que quiera anticipar el pago anual que implica los dos valores del módulo va a acceder a un descuento. No implica que nosotros tengamos que utilizar el valor del módulo vigente, porque el valor anual del impuesto, si estás pagando un impuesto anual y lo querés anticipar, me implica utilizar los dos valores. Entonces, bueno, este es el análisis que nosotros hacemos de la nota presentada y que contiene algunos errores de donde surge su análisis, ¿sí? Por lo cual él después llega a una conclusión quizás distinta. Perfecto, pero vos estás anticipando un valor de diciembre que ya tiene un valor, un impuesto que tiene un valor a diciembre y que es para todos los contribuyentes el mismo, que se calcula mes por mes, llegás a un impuesto determinado final, que es el impuesto a pagar, que es para todos los contribuyentes el mismo, que es el anual, y sobre eso nosotros le hacemos un descuento al que quiera anticipar ese pago. Pero no significa que yo le voy a bajar el precio por pagar hoy, porque el impuesto determinado es el impuesto anual que está específicamente determinado en el artículo 98, el precio del módulo, y en el caso del impuesto inmobiliario, cuya base de cálculo, digamos, el hecho imponible se determina con la evaluación fiscal de los terrenos y sus mejoras, por la alícuota vigente, en la tarifaria vigente, que esa alícuota contiene un impuesto, contiene ya un aumento que corresponde con el 55%. En ese caso, también el que hace el pago adelantado, se le hace el descuento por pago adelantado, pero no implica que va a fijar un precio, porque el precio ya está determinado en la tarifaria, porque el precio no... Para congelar el precio al valor de hoy implicaría que el aumento del segundo semestre esté sujeto a aprobación posterior, y en realidad nosotros con esos dos valores estamos calculando el impuesto anual, que es para todos los contribuyentes el mismo. El contribuyente que hace el pago mensual a fin de año tiene que pagar lo mismo que el que hace el pago adelantado menos el descuento correspondiente. Exactamente, el que hace el pago adelantado del impuesto inmobiliario accede al 20% de descuento más el 833, o sea, en un total de un 28,33%, y en el del impuesto automotor lo mismo para el pago anual y con distintas
escalas, si es mensual, trimestral o semestral. Sí, se genera una confusión, digamos, en el número de la tarifaria que utilizó, en la mezcla del artículo 98, que está como redactado como si correspondiera a las tarifarias anteriores. Ese es un párrafo que se utilizaba claramente, pero que en esta tarifaria no, la tarifa quedó determinada, digamos. No, el pago justo el impuesto inmobiliario, la base de cálculo no implica el módulo. La base de cálculo del impuesto inmobiliario es el valor de la tierra fiscal más sus mejoras por una alícuota, que esa alícuota contiene este aumento. Y que vos te tenés que fijar que ese aumento, en el caso del impuesto inmobiliario, no supera el 35% en el primer semestre y el 20% adicional en el segundo. Pero para todos los contribuyentes es el mismo impuesto determinado, la base, el hecho imponible tiene que ser para todos el mismo. Con la patente del auto, que yo salí a explicar la semana pasada, vos tenés la evaluación fiscal, la evaluación del vehículo que está determinada por el Consejo de Responsabilidad Fiscal, que hay una tabla que es la del registro automotor, que fue homologada, digamos, por el Consejo, que no es la tabla que está vigente en la página del registro del automotor. Entonces hay una tabla homologada que nosotros la publicamos para que no haya ningún tipo de diferencias o dudas respecto de esto por la alícuota correspondiente, ¿sí? Pero ahí no, en cuanto a lo que es impuesto automotor, también es la evaluación por la alícuota, pero no tiene nada que ver con el aumento específico. Ahí lo que se aumentó fueron las valuaciones, ¿sí? No las alícuotas, y esas valuaciones que aumentaron no dependían de nosotros en ese caso.